mayormente celebramos el año de nacimiento. Pero hay un ciclo semanal bíblico que es el plan original de Dios. Así que cuando yo digo feliz sábado, estoy reconociendo a Dios como mi creador. Estoy reconociendo que Dios hizo este mundo en 6 días. Terminó un viernes. Y este día lo apartó para adoración. Como apartó este día y yo lo reconozco, felicito, ¿no?, el pertenecer a esta familia y el reconocer a Dios como creador. Pongámonos en pie para pedir una bendición por la palabra de hoy. Padre nuestro que estás en el cielo, santo, alabado y glorificado es tu nombre. Una vez más queremos pedirte una bendición especial por tu palabra, para que tu Santo Espíritu revele a lo más profundo de nuestro corazón las verdades que tú quieres que aprendamos. No nos atrevemos a leerla ni abrirla hasta no pedir la dirección de tu Espíritu. Gracias por ser tan bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar una primera cita en el libro de 2 de Timoteo. ¿Quiénes estuvieron ayer aquí? Qué bien. ¿Pudieron entender lo que hablamos ayer? Qué bien. ¿La joven estuvo con nosotros ayer? Ah, ok. No se preocupe, que se va a integrar hoy. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Leemos del 15 en adelante. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuánto creen en esta palabra? En primer lugar dice que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Quizá este primer texto no se aplique a nosotros. Es un consejo a Timoteo porque por costumbre los judíos culturalmente tienden a enseñarle las Escrituras desde niños a los hijos. Pero vamos a sacar varios elementos de allí. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre sea perfecto. Yo pregunto, ¿a cuánto le gusta la perfección? ¿Usted se imagina que una obra que usted haga se haga perfecta? Dice la Biblia que la escritura nos prepara para toda buena obra. Miren, hermano, en mi experiencia personal, yo he hablado con buenos médicos, buenos cirujanos, y en un momento dado de la conversación, la escritura ha sido introducida y me han confesado que escudriñan las escrituras y le deben su perfección a la profesión que profesan, al conocimiento de la palabra de Dios. Porque este libro nos prepara para toda buena obra. He hablado con buenos técnicos, con buenos ingenieros y he visto que en común escudriñan las escrituras. Sin duda alguna, este libro nos prepara para toda buena obra. El plan de Dios es que seamos perfectos, como Él es perfecto. ¿Ven? En el día de ayer leímos una cita y quiero volverla a repetir para que no olvidemos este principio. En el libro de Isaías, capítulo 28, dice el versículo 13. Vamos a ver cómo será dada la palabra de Dios. Isaías 28, 13. La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato,
renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espalda y sean quebrantados, enlazados y presos. Fíjense que el plan de Dios con su palabra es apresar. Dice el apóstol, el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga. ¿Saben qué es lo que es cuando la palabra te atrapa? Cuando tú estás en una manera equivocada de vivir y de repente la palabra te apresa. Pero ¿de qué manera te apresa la palabra? Dice la Biblia que la palabra de Dios les hará un poquito aquí, otro poquito allá. Renglón tras renglón, línea sobre línea y mandamiento tras mandamiento. Fíjense, tiempo atrás, en el principio, Dios le dio el mensaje a su pueblo en cucharita. ¿Ves? Pero el pueblo, ¿qué hizo? Endureció su corazón. No cumplió el propósito de Dios. Ahora este manjar que le llamamos manjar no es una cucharita. Ahora es un misterio oculto que necesitamos obligatoriamente de la dirección del Espíritu para poder entender el plan de Dios. Vamos a buscar otra cita más que confirma esto. Vayamos a Mateo. Mateo capítulo 13. Después de Jesús decir la parábola del sembrador, quiero que analicemos el versículo 10, Mateo 13:10. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les habla por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden. Entonces, el reino de los cielos, para entrar en él hay ciertos misterios, ¿no? Pero esos misterios no les son revelados a todos. Los dirigentes judíos querían saber muchas cosas, pero lamentablemente cuando Jesús hablaba una parábola, los dirigentes se iban, pero aparte Jesús entonces le descifraba la parábola. Los discípulos le preguntan, maestro, ¿por qué tú hablas en parábola? Yo hablo en parábola para que ellos no entiendan. Pero ustedes, los niños, los sencillos, los humildes, les es revelado este misterio. Ustedes se preguntarán, Daniel, ¿y no es Dios malo con hacer eso? No. Lo que pasa es que el plan de Dios es que para llevarnos al cielo y que el pecado no se vuelva a levantar por segunda vez, tenemos que reflejar el carácter de Dios. ¿Y cómo es Dios? Manso, humilde, sencillo. ¿Eran los dirigentes judíos así? No. Entonces no calificaban para entender los misterios de Dios. ¿Me están siguiendo? Sí. Hay una historia real, siempre cuento mucho. Yo era un muchacho cuando pasó esto. Pero allá en la capital, en una zona del kilómetro 13, cuando comenzó la obra, una iglesia así mismo como esta, los hermanos que iban a la iglesia decidieron al principio darle una participación para que predicaran, pero nunca habían predicado. Muchos de ellos no habían estudiado, la mayoría, solamente uno era profesional. Y el pastor, junto con otros ancianos, dijeron, bueno, vamos a dar una participación para que prediquen en una fecha. Y le pusieron una fecha a cada uno. Cuando comenzaron a predicar, lo hicieron muy bien para hacer la primera vez, pero entre el grupo había un licenciado que decía, no para él, sino que lo escucharan los demás, si estos son esta gente que no son profesionales, que no estudiaron, lo hacen bien, yo que soy profesional, cuando lo haga, lo haré mejor.
ella se lo decía una y otra vez. Y hermano, cuando este licenciado le tocó predicar, abrió la Biblia y las palabras no le pudieron salir, no pudieron fluir. Y la abrió, echó una bendición sobre la iglesia, cerró la Biblia y salió con la cabeza abajo. Cuando él subió un poco exaltado, pero cuando bajó ¿cómo? Humillado. Allá al final estaba el pastor, saludó al pastor con vergüenza. El pastor solamente le puso la mano en el hombro y le dijo: si hubiese subido como bajaste, hubiese bajado como subiste. ¿Tiene sentido? Sí. Entonces, es lo que está pasando aquí. Los misterios del reino eran revelados que a los sencillos, que en este caso eran los discípulos. ¿Ven? ¿Tiene Dios el mismo propósito para nosotros que Israel? En el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, dice el versículo 9. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros? Primeramente, nos apartó. Somos real sacerdocio. ¿Qué más? Linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este era el propósito de Dios para Israel. ¿Se cumplió? No, en Israel no pudo completarse. Y yo pregunto, ¿en qué momento Dios rompe con Israel ese compromiso y lo hace con nosotros? Busquemos en la Biblia, en el libro de Mateo. Mateo capítulo 21. Y vamos a ver una parábola allí muy interesante. Fíjense que estamos ya buscando un poquito aquí, un poquito allá, Mateo 21, dice el versículo 33. Oí otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado y cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos los labradores para que recibiesen su fruto. Mas los labradores, tomando los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Hace Jesús una pregunta. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Y ellos le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leíste las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente
que produzca los frutos de él. Vamos a hacer una pausa aquí. ¿Se puede entender esta parábola? ¿Tenía Dios un compromiso con Israel, sí o no? ¿Cumplió Israel con ese compromiso? En esta parábola Dios está rompiendo ¿qué cosa? Mire, yo rompo con ustedes. Ahora yo voy a hacer un contrato con otros tipos de personas. ¿Y quiénes son esas personas? Vamos a buscarlo. El libro de Gálatas. Gálatas capítulo 3, dice el versículo 26 en adelante. Gálatas 3, 26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo se estáis ¿qué? Revestido. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois unos en Cristo Jesús. Y dice el 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente ¿qué? Linaje de Abraham soy, heredero según la promesa. ¿Se acuerdan la promesa que le hizo Dios a Abraham? Dios le dijo a Abraham que en Abraham serían benditas ¿qué? Todas las familias. Ese propósito se iba a cumplir de dos maneras, con Israel o sin Israel. Israel lo cumplió, se va a cumplir como quiera. Ahora por la fe yo soy hijo de Abraham. No hay judío ni griego, no hay varón y hembra. ¿Qué significa esto? No hay varón y hembra. Porque aquí hay hermanas, hay hermanos. Pero en el término espiritual, ¿a qué nivel quiere llevarnos Dios? ¿A qué nivel de santidad? ¿Qué es varón y hembra? Vamos a buscar el libro de Génesis. Génesis capítulo 3. Dice el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron ¿qué? Abiertos sus ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Yo pregunto, antes de pecar, ¿no veían a Adán y Eva? ¿Y cómo es esto de que sus ojos se abrieron? En la vida espiritual hay un tipo de ojo en inocencia y un tipo de ojo en pecado. El plan final de Dios es que llegamos a ser inocentes, que el pecado puede estar al lado de nosotros y no nos atraiga, que no sintamos nada por el pecado. ¿Me están siguiendo? Ellos veían antes, sí. ¿Han visto los niños tienen esa vista. Escuché una vez una madre decir, cuando se casó con su esposo, que tuvo su primer hijo, ya el niño de 2 o 3 años, tenía una preocupación el niño, un afán por ver a su padre desnudo. Y el padre nunca se dejó ver desnudo de su hijo. Y la madre hasta llegó a decirle, mira, déjate ver desnudo porque el hijo está preocupado por verte. Miren lo que es el ojo de la inocencia. El padre nunca estuvo de acuerdo, pero en un momento dado el padre cansado se bañó y que se quedó en toalla. Y mientras comía en el comedor, el niño se abajó y comenzó a observar al papá. Y lo miró bien desnudo, pero el papá no se dio cuenta. Y después, en un momento dado que estaba solo con la mamá, le dijo, mami, tengo un secreto para ti. Dime, mi hijo, ven, acércate. Papi es varón como yo. ¿Qué era esto? Aún viendo a su padre desnudo, estaba inocente. De por sí, Adán y Eva, cuando se cubrieron, se concentraron más en tapar algunos órganos específicos que le provocaban vergüenza. Antes eso no estaba. ¿Ven?
Vamos a ver si el plan de Dios es llevarnos hasta ahí. Vamos a ver. Busquemos el libro de San Juan, capítulo 1. Observemos detenidamente cómo dice el versículo 11 en adelante. San Juan 1:11. A lo suyo vino y lo suyo, ¿qué cosa? Lo suyo, ¿cuál era? El pueblo judío. Ellos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Y hay un signo de puntuación ahí. Punto y coma. Vamos a ver esa característica de los que son hijos de Dios. 13. Los cuales no son ¿qué? Engendrado de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué significa eso? Cuando yo nací de un deseo carnal de papá y mamá. Pero en un momento dado tuve que nacer del agua. Eso ocurrió en el caso mío a los 9 años de edad. Pero hubo un momento dado en mi vida que tuve que nacer del Espíritu. Y cuando ya se nace del Espíritu, el Hijo de Dios no peca. Literal, no peca. ¿Se puede equivocar? Sí, se puede equivocar. Pero no premedita pecado, no planifica pecado, porque ha nacido del Espíritu. Y dice la Biblia que no, que nacen del Espíritu, ¿qué cosa? No tienen contacto con la carne. ¿De acuerdo? Eso algunas personas a veces no entienden esto bien y dicen, no, vamos a estar siempre pecando. No, el que nace del Espíritu no peca, no le atrae el pecado. Es una nueva criatura. Y eso no lo hace el bautismo. ¿Están entendiendo? Ahora bien, conociendo este propósito divino, yo hablaba con el pastor ahorita en la mañana, que tenemos que repetir con la ayuda de Dios este programa, porque tenemos que introducir el tema del santuario. Tenemos que ver el pecado, a qué nivel llevó el pecado el hombre, o sea, en qué nivel estaba el hombre. Y quiero explicar un poquito brevemente de eso. Sí, brevemente. El hombre estaba en una esfera tan elevada que después de Dios, los ángeles, el hombre fue creado un poquito menor que los ángeles. Importante esto, ¿no es verdad? Sí. El hombre era señor de toda la creación. Y Dios te enseñorearás sobre todas las criaturas. Pero ¿a dónde llevó el pecado al hombre? Los animales ahora quedaron por arriba de nosotros. Ahora estamos por debajo de los animales. La idea de este evangelio es que el hombre restaure esa imagen que se perdió. ¿Están siguiendo? Sí. Si ustedes se fijan en las noticias, cuando vemos un hombre que viola hijos, mata mujeres, se mata a él, ¿hay algo allí del Espíritu de Dios? Si ustedes se fijan en esa actitud, hay un comportamiento que ni los animales lo tienen todavía. ¿Ve a dónde llega el hombre? Sí. El hombre sin Dios, que no teme a Dios, es una fiera. Es extraño, es un privilegio estar en este evangelio. Entonces, el santuario que Dios diseñó para Israel era que tuviera un reflejo de lo que Dios quiere. Ahora, este santuario es este cuerpo. Y Dios quiere habitar dentro de nosotros. Vamos al libro de 1 de Corintios. Vamos a ver qué interesante. Lo que dice 1 de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 3.
Dice el versículo 16. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué cosa es? Santo. Yo pregunto a los hermanos que están aquí. Imagínense que alguien grande, un funcionario, el presidente, nos va a visitar a nuestro hogar. ¿Qué le haríamos a nuestra casa? La limpiamos, ¿no, verdad? La organizamos. Hacemos una preparación, ¿no? Especial, porque alguien especial va a ir a nuestra casa. Ahora, piensen ustedes que el representante de Cristo, el Espíritu Santo, quiere morar en este cuerpo. El representante de Cristo quiere morar en este cuerpo. ¿Qué haríamos con este cuerpo? Hay que limpiarlo. Entonces, toda cosa que nos puede afectar, buscamos la forma de cómo ponerlo en una condición tal que cuando yo me posto y diga, Señor, dame de tu Espíritu, la vasija esté en condición de recibir ese Espíritu. ¿Sí o no? Ahí mismo, en 1 Corintios, capítulo 6. Dice el versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como la otra destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros, nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. En ningún modo. ¿O no sabéis que lo que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Qué interesante, ¿eh? Este cuerpo que está aquí no es un invento mío, es un invento del Creador. Y cuando me preguntan siempre los jóvenes, a veces en reuniones, Daniel, ¿qué es el éxito para ti? Porque a veces el éxito lo estamos buscando allá afuera. El éxito para mí es descubrir para qué fui creado y hacer lo que el Creador me mandó. Por eso muchas personas no son felices, porque están haciendo una serie de cosas, pero Dios no los mandó a eso. Pero cuando estamos haciendo lo que el que me diseñó sabe para qué me diseñó, como el caso de Pedro. Pedro, de que nació, quizá como estaba en el mar de Galilea, dice, bueno, yo nací para pescar. Y eso fue su vida, pescar. Pero en el plan divino había otro plan. ¿Y era qué? Pescar hombres. Y cuando vemos la historia de Pedro, hay un ejemplo también para mí. ¿Para qué fui diseñado? No puedo hablar con el invento, porque el invento nadie sabe. Tengo que hablar con el que me inventó. Cuando el inventor me diga a mí para qué, entonces este cuerpo hay que ponerlo en la condición ideal para que Dios pueda usarlo. Y Dios nos usa a través de su Espíritu. Así que si la vasija no está en condición para que el Espíritu Santo pueda obrar, dice en la cita que leemos ahorita que Dios va a destruir ¿qué cosa? El templo. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermano, este pasaje nos va profundizando más y más. Y si hablamos de cuerpo, significa que tenemos que hablar del cuerpo. El cuerpo humano tal y como es. ¿Ven? Hay condiciones para limpiar este cuerpo.
Fíjense que el apóstol Pablo en el 12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas, ¿qué cosa? Me conviene. Yo pregunto, ¿hay algo que nos gusta que no hace mal? ¿Hay cosas a veces que nos gustan? ¿Sabían ustedes que el apetito en la forma tal y como lo tenemos es una prueba que tenemos que vencer? Una de las pruebas por las cuales el Creador tuvo que pasar fue la prueba del apetito. Y no cualquier prueba, porque la prueba de Jesús fue ya casi al final de los 40 días. ¿Qué significa? ¿Tenía hambre Jesús? Sí. Y en ese momento de hambre se le hizo una propuesta. Di que esta piedra se convierta en pan. ¿Qué significa esto? Que no pasaremos nosotros por esa copa. Somos discípulos de Cristo, vamos a pasar por esa copa. En el tiempo del fin, según la profecía de Apocalipsis 3, esto va a tener un cumplimiento también. El pueblo de Dios no va a poder ni comprar ni vender, sino el que tenga la marca de la bestia. O sea, que tenemos que vivir por fe también. Obedecer las reglas para poder vivir. Dios llevó a Israel al desierto. ¿Qué hay en el desierto? Y Dios sostuvo a Israel. Hay muchas promesas bíblicas. Pero si yo quiero obedecer estos principios que están aquí, ¿en qué condición debo de conservar este cuerpo para que sea una vasija para el Espíritu Santo? Yo no sé si ahorita en la tarde se podría conseguir una pizarra. ¿Se podría? Sí, pero no ahora, ahorita. Busquemos el libro de Primera de Juan. Perdón, Tercera de Juan. Dice el versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en algunas cosas. En todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo pregunto, ¿quiere Dios que tengamos salud? Amén. Y Dios quiere que prosperemos en todas las cosas, no en algunas, no, en todas las cosas. Pero entre ellas que tengamos salud de este cuerpo y del alma. ¿Saben algo? Es imposible adorar a Dios en la forma que Dios se merece cuando estamos enfermos. ¿Lo sabían? Sí. Hay algunos dolores de barriga que si usted se sienta aquí, usted está incómodo, está molesto, no puede concentrarse porque algo lo está estorbando. Pero cuando hay salud en el cuerpo y la mente está libre, las cosas fluyen. Usted puede adorar, puede servir. ¿Ve? Porque el cuerpo está en una condición que le permite servir a Dios. Así que sin duda alguna, el plan de Dios es bueno, que prosperemos y que tengamos salud. Y yo pregunto, ¿cómo se obtiene la salud? ¿Cómo se obtiene la salud? ¿Comiendo? Comiendo saludable. Comiendo saludable. Descansando. ¿Ven? ¿Es el plan de Dios? Que al comer saludable, este cuerpo refleje la imagen de Dios. ¿Se acuerdan de Daniel en Babilonia? Daniel hizo una propuesta en su corazón. No contaminarse ni con el vino que el rey bebía, ni su funcionario, ni con la comida que el rey comía. Y como era un mandato del rey, le dijo a Ariote el jefe, haz una prueba conmigo de 10 días nada más.
Y en esos 10 días hubo un reflejo en su rostro de que su cuerpo gozaba de buena salud. Y como Dios glorifica a los que lo glorifican, Dios entonces bendijo a Daniel, le dio el don profético, y Daniel permaneció con el rey de Nabucodonosor, su hijo, su nieto Belsasar, Ciro, Darío. Daniel vio pasar todos esos reyes y fue un gran profeta. Ahora bien, él puso el cuerpo en una condición tal que Dios pudiera comunicarse con él y ser una vasija, un instrumento de Dios. Ahora bien, vamos a ver en la Biblia, en la palabra. Yo quisiera que usted nos pudiera explicar, que podemos entender, cuán como contrarios son el paladar y los intestinos, son los órganos. Sí. Porque lo que me gusta aquí a veces me extraña, que pudiera como... Sí, claro. Porque digo que desea que tengamos salud y casi siempre el 95% de las enfermedades están por la boca. Eso es cierto. Ayúdanos con eso, se lo bien. La Biblia da una explicación, dan los mandatos de lo que se debe de comer y lo que no se debe de comer. Hay una parte que la va a poner siempre el ser humano. Hay cosas que yo tengo que hacer que Dios no la va a hacer por mí. ¿Ve? Vencer el deseo es un asunto que me corresponde a mí. ¿Qué es esto que está aquí? Sí, amar a Dios sobre todas las cosas implica también hacer sacrificios. Sacrificios espirituales. Estoy inclinado por un deseo a esto, no. Voy a renunciar a esto. ¿Ve? Pero vamos a ver más adelante cómo se contesta esa pregunta. Vamos al libro de Génesis. Génesis capítulo 1. Vamos a ver el plan original de Dios. Génesis 1, 29. Sí. Cuando Dios hace al hombre, le señala la comida que el hombre va a comer. No solamente al hombre, también a los animales. Y dice el 29. Y dijo Dios, es aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que da fruto y que da semilla, os será para comer. Esa era la comida del hombre. Y dice el 30, la comida de los animales, y toda bestia de la tierra, y todas aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, y que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. ¿Qué comían los animales? Plantas verdes. Era el plan original de Dios. ¿Y el hombre comía qué cosa? Frutas y semillas. Ahora bien, ¿podían las frutas y las semillas suplir la necesidad del hombre? Sí. En primer lugar, la tierra donde el hombre vivía no era igual que esta tierra. La tierra conservaba un vigor. Y los frutos que daba le podía transmitir al hombre todos los nutrientes que el hombre necesitaba. Además, el trabajo del hombre no era tan áspero como el que tenemos ahora hoy en día. Este calor sofocante que nos lleva a quemar tantas calorías, el hombre no vivía en este ambiente. El hombre también tenía acceso al árbol de la vida, que cuando el hombre comía, así como tenemos deseo de un postre a veces, el hombre podía decir que era un postre de eternidad, iba el fruto de la vida, y ahí él sentía el vigor de la vida. Algo de Dios tenía este árbol, ¿no verdad? Así que ese era el estilo del hombre. Pero ¿qué sucede cuando el hombre peca? La dieta le es cambiada al hombre. Ahora pasemos a Génesis, ahora el capítulo 3. Dice el versículo 17. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás ¿qué cosa? Plantas del campo. Ahora la dieta que era para los animales
sí va a incluir también, ¿para quién? Para el hombre. Ahora, antes de ahí no vemos la palabra sudor. El hombre no sudaba. Ahora, cuando entra el pecado, el hombre tiene ¿qué cosa? Su cuerpo iba a experimentar cierta pérdida energética. El hombre aún todavía no comía carne. Comía la dieta original y ¿qué cosa? Planta del campo, incluyendo las legumbres, las hojas y las raíces, los tubérculos que conocemos. El hombre comía todo eso. Si el hombre antes de ahí, cuando no había pecado, no necesitaba fuego para comer porque iba directamente a las frutas y comía. ¿Qué diferencia hay entre cocinar algo y comer algo directamente de la planta? Se cree que el metabolismo de un ser humano, cuando recurre a algo que no pasa por fuego, el metabolismo reacciona de una manera diferente a cuando las cosas pasan por el fuego. Inclusive una persona comiendo directamente cosas vivas, directamente de la planta, tiende a evacuar menos, porque el metabolismo hace un aprovechamiento casi de todo. Cuando el hombre come siempre cosas cocinadas, tiende a evacuar más. El cuerpo no aprovecha todo, ¿ve? Se expulsa más. Ahora, la evacuación no forma parte del plan de Dios. El hombre no evacuaba, no necesitaba evacuar, ¿ve? Porque este cuerpo fue hecho perfecto. Ahora, el pecado trajo la descomposición. Ahora nosotros comemos y expulsamos una materia descompuesta como resultado de la digestión. Algunos médicos, pediatras, dicen que cuando una madre se alimenta bien y su alimentación es orgánica, un niño recién nacido puede durar 30 días sin evacuar. Y eso es más o menos el plan original de Dios cuando Dios creó al hombre. ¿Ve? Ahora, cuando Cristo venga y restaure este cuerpo, volveremos a tener ese cuerpo. Un cuerpo que no contamine, que sea limpio. Pero aún en este préstamo que tenemos ahora, tenemos que conservar el cuerpo en la mayor santidad posible. Ahora bien, aún el hombre con esta dieta, ¿cuánto Dios da permiso al hombre para comer carne? Yo quiero que busquemos el libro de Génesis, ahí mismo. Estamos hablando entre el contexto, ¿no?, de 1 de Corintios 6, donde habla que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios decide destruir la tierra con un diluvio. Elija a Noé para que construya un arca. Y miren el mensaje de Dios a Noé. Dice el 17, Génesis capítulo 6, versículo 17. He aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, de 2 en 2 especies meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todos los reptiles de la tierra según su especie, 2 de cada especie meterás contigo para que tengan, ¿qué cosa? Vida. Algo interesante que no podemos olvidar. Aquí se está hablando de los animales sucios nada más. ¿Cuántas especies? 2. Una pareja, macho y hembra. Pero en 2 ocasiones menciona la palabra para que tengan vida solamente. Para que se preserve la especie. Vamos a ver, ¿qué pasa con los animales limpios? Ahora el capítulo 7. Capítulo 7, dice el versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja.
el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra todo viviente que hizo. E hizo Noé conforme a todo lo que mandó Jehová. Si pueden ver aquí una separación de los animales sucios, ¿cuántas parejas entraron? Una pareja. ¿Y de los animales limpios? 7 parejas. En la Biblia el número 7 es perfección. Significa acabado, perfecto, completo. ¿Algún significado había en que entraran 7 parejas? Ya sabemos que entraron una pareja para preservar la especie de los sucios. Pero ¿por qué 7 parejas de los sucios? De los limpios, perdón. Muy bien. Si vamos más adelante, ahí mismo, en Génesis 7, dice el versículo 11, en el año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes, a los 17 días del mes, en aquel día fueron rotas todas las fuentes de los grandes abismos y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Qué edad tenía Noé? 600 años, 2 meses y 17 días. Miren ahora qué edad tiene Noé cuando sale del arca. Génesis capítulo 8, ahora el versículo 13. Y sucedió que en el año 601, ahorita dijimos que Noé tenía 600 años, ¿no? Ahora dice que tenía 601 años, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, no olvidando que era en el año 601 de Noé, en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres, y tus hijos contigo. ¿Están viendo la diferencia de edad? Entró Noé al año 600, 2 meses y 17 días. Y sale cuando tiene 601 años, 2 meses y 27 días. Noé duró en el arca 1 año y 10 días. Mucho, ¿no? Ahora cuando sale la tierra no hay nada. Está todo vacío. Lo único que preservó el diluvio, que no le hizo daño, fue una mata de olivo, que fue la prueba que le llevó la paloma. Después todo fue destruido. Ahora vamos a ver el propósito de los animales limpios, para qué entraron en el arca. Ahí mismo, Génesis capítulo 8, dice el versículo 20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todos los animales sucios. Limpio, ¿no? Y de toda ave limpia, y ofreció ¿qué? Holocausto en el altar. ¿Cuál es el primer propósito de los animales limpios? Adoración. Los sucios no calificaban para representar a Cristo como ofrenda. Eran los animales limpios. Así que Noé, de las 7 parejas, Noé hizo lo siguiente. Voy a sacar una pareja para que vayan al monte y se preserve la especie. Quedaban 6 parejas. Voy a tomar 3 para las ofrendas y los sacrificios. ¿Y las otras 3 parejas para qué eran? Génesis capítulo 9, dice el versículo 3. Le dice Dios a Noé, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes
os lo he dado todo, pero la carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Así que de los animales limpios después del diluvio, Dios le da al hombre, ¿qué cosa? Un permiso. Mira, cómete el animal, lo único es que la sangre no te la va a comer. Ahora, ¿por qué Dios prohíbe que se coma la sangre? La sangre es la parte más contaminante del cuerpo. Es el registro que llevamos. Fíjense que cuando se va a tomar la prueba para analizar a una persona en un laboratorio, hay dos registros que no son para consumo, que son los que se llevan al laboratorio, las heces fecales y la sangre. ¿Por qué? Las heces fecales toman un registro de todo lo que está aquí, ¿no? Si hay parásito, cualquier problema, son los desechos. Pero la sangre toma un registro de todo el cuerpo. Inclusive espiritualmente la sangre tenía un registro espiritual. Cuando el sacerdote llevaba una víctima y llevaba la sangre al lugar santísimo y rociaba con su dedo, estaba llevando simbólicamente el registro del pecado de la persona que ofreció esa ofrenda. Así que la sangre representa el registro de nuestros pecados, espiritualmente. Pero después en el santuario vamos a explicar eso más detalladamente. Así que todos los pecados de esa ofrenda eran llevados al lugar santísimo. Lo que ahora nuestros nombres y nuestras acciones están escritas en libro en el cielo. Una persona acepta al Señor, su nombre es escrito en el libro de la vida. Una persona comete un pecado, una falta, hay un libro para los pecados donde se apunta el registro en el cielo. ¿Ve? Pero volviendo al tema de la alimentación, vimos ver qué interesante cómo la Biblia va explicando el propósito de las cosas. Ahora, cuando dice de todo lo que vive y se mueve será para mantenimiento, diremos, bueno, todo se mueve. No. Pero ya leímos anteriormente que de lo sucio, la pared a que entraron no podía tocarlo. Era para preservar ¿qué cosa? La especie. Déjeme decirle, hermano, que el puerco está entre los animales inmundos. ¿Y saben por qué existe el puerco hoy en día? Porque una pareja de cerdos se apartó antes del diluvio. ¿De acuerdo? El conejo es inmundo, pero ¿por qué existe el conejo? Porque Noé obedeció lo que Dios mandó. Apartó una pareja de conejos para preservar la especie, para que no se extinguieran, para que existieran. Si Noé come de ese animal, lo toca, no existía ese Noé. Noé comió de los animales limpios, así que el contexto cuando dice todo lo que se mueve, ya de antemano la Biblia rectifica que lo que era inmundo no podía tocarlo, era para preservar. Pero de las 7 parejas tenía que destinar una parte para la preservación, una parte para las ofrendas y los sacrificios y otra parte para consumo humano. ¿Se entendió? Ahora bien, vamos a ver en la Biblia una separación de lo que son los animales limpios y sucios. En el libro de Levítico 11, dice el versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, habla a los hijos de Israel y decirles, estos son los animales que comeréis, de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, éste comeréis. Pero de los que rumian o que no tienen pezuñas, no comeréis. No comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuñas hendidas, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuñas, lo tendréis por inmundo. Asimismo también la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuñas, lo tendréis por inmundo. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuña hendida, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto. Los tendréis, ¿qué cosa?
por inmundo. Yo le dije ahorita que si yo fui un invento del Creador, ¿no debería el Creador decirme cómo manejarlo? Cuando nosotros compramos un vehículo, compramos cualquier equipo, ¿viene con un manual, sí o no? Sí. ¿Y qué dice el manual? Están todas las instrucciones del fabricante. Yo fui mecánico un tiempo y un ejemplo es esto, ¿no? Hubieron varias marcas de vehículos que llegaron a venir al país y los usuarios, por darle un uso común de los vehículos anteriores, llegaron a dañar muchos vehículos. Y cuando iban a la casa a quejarse, se hacía un estudio y muchos de esos estudios se llevaban a la fábrica con una muestra de aceite, así como se prueba con la sangre con nosotros, y se comprobaba de que el que tenía el vehículo echaba un aceite que el fabricante no autorizó. El fabricante decía 5W20, el usuario decía, dame un aceite de 50 ahí. El vehículo se tapaba, se fundía, y la gente se quejaba, pero era que no seguían las instrucciones. Yo pregunto, ¿es la Biblia un manual? ¿Quiere Dios que seamos nación santa, pueblo santo? Entonces las instrucciones no pueden faltar, porque las instrucciones nos van a enseñar a cómo manejarnos en este mundo. Dice el apóstol, ahorita leímos, todas las cosas me son lícitas, pero no todas. Y aunque la carne tiene inclinaciones y debilidades, tenemos que en el nombre de Jesucristo vencer esas inclinaciones. ¿Ven? Ahora, ¿vamos a salir perdiendo, ganando? Si obedecemos al Señor, salimos ganando. Conocemos la característica de los animales, ¿verdad? ¿Qué es lo que es rumiar? La vaca, un ejemplo, tiene 2 estómagos. Ella va comiendo, pero llega un momento dado, en el horario de la tarde mayormente, se pone una sombra y comienza a devolver y a remasticar. Sí. Esa es la primera característica. ¿Qué es pezuñas hendidas? Que las pezuñas estén quebradas, partidas por la mitad. Si ustedes se fijan, la vaca tiene las uñas como partidas. Si contemplan el caballo, ¿cómo tiene el caballo la pezuña? Corrida, ¿no? Un arco. El caballo, aunque fue creación de Dios, es creación de Dios, y come lo mismo que la vaca. El Creador dice que es inmundo, no se come. Y si yo reconozco la autoridad de Dios, Creador, y su soberanía, yo obedezco lo que dice la palabra. ¿Ves? Porque si quiero ser o formar parte de una nación santa, de un pueblo adquirido, entonces este cuerpo, no solamente la mente, el espíritu, dice que con el cuerpo también glorificamos a Dios. ¿Ven? Hablando del cerdo específicamente, que es la carne que más se consume, dice que tiene pezuñas hendidas, pero no rumia. ¿Qué es? Es inmundo. ¿Ustedes han podido estudiar y analizar la característica del cerdo? ¿Cómo vive? El cerdo tiene algo especial, para que ustedes vean qué es el metabolismo. Hermano Sandro, usted toma un cerdo, lo baña bien, lo perfuma, le pone colonia, le pone en condiciones que pueda vivir dentro de una casa. Le da una comida saludable como la que nosotros comemos. Y toma otro cerdo y lo lleva al vertedero. Le da un mes de prueba. Y al mes, el que está en el vertedero está más saludable que el que usted tiene apartado. Usted se preguntará, ¿y por qué? El metabolismo del cerdo está diseñado para comer basura. Entonces usted le está dando al cerdo otra cosa que no compagina con su metabolismo. Por cierto, ¿saben cómo se le llama al cerdo? El nombre correcto del cerdo es cerdo. Puerco es el que se lo come. Así que las mismas características del cerdo nos dicen a nosotros, esto no es para consumo. Yo recuerdo una vez en un mercado de la capital, yo fui con mi mamá, estaba muy muchacho, 14, 15 años, y en el mercado entero había un mal olor tremendo. Pero a medida que yo me acercaba al centro del mercado, el olor era más intenso.
Y yo me paré en una columna, me acuerdo cómo ahora, esperar a mi mamá, y de una camioneta tapada con una lona, salía como sangre. Y yo le dije a mi mamá, yo creo que el mal olor sale de ahí. Y a eso de las 8, las 9, quitaron la lona. Habían 3 cerdos abiertos, ya casi podridos, con pelotas de pus. Y se puso una hojita, libra a 5 pesos. Y yo no olvido la escena de una fila bien larga que se hizo para comprar esa carne. Y voy a poner el micrófono aquí para decir, las señoras que estaban en fila tenían su monedero aquí, ¿no? En fila, el monedero aquí. ¿eh? Y yo contemplaba esa escena como una condición de algo que está podrido, porque la carne de cerdo se decompone más rápido. Pero el olor te dice a ti, eso no es apto para el consumo. Además de que Dios dice que no se come, pero ya las condiciones que está. Y escuchaba los comentarios de las señoras que estaban allí. No, mucho vinagre, naranja agria, se lava bien. Por el precio. Entonces, si esa carne me manda al hospital, yo no puedo pedirle a Dios nada. No hay garantía porque violé las reglas de las instrucciones del manual de usuario. Yo por costumbre, cuando me enfermo, pocas veces me enfermo, pero cuando pasa, no le pido a Dios sanidad. Lo primero que le pide, Señor, revélame qué principio violé. Porque Dios es perfecto. ¿Qué principio violé? Con tú revelarme ese principio ya yo me siento bien. Me pongo a meditar, a ayunar. Y cuando Dios me revela, fue aquí que tuve el problema. Ya me siento gozoso. Y después le digo, Señor, ahora yo asumo las consecuencias. El plan de salvación es como una persona que se tira de un edificio de 100 plantas. Se quiere quitar la vida. Pero en la planta número 50 decide arrepentirse. Ay, Señor, perdóname, cometí un error. ¿Quién lo puede perdonar y se salva? Pero el fuetazo es seguro. Tenemos que respetar las leyes. La gracia divina está ahí hasta el último momento, pero las consecuencias son inevitables. ¿Lo dejamos aquí? ¿Continuamos ahorita? ¿O leemos un poquito más? Muy bien. Levítico 11, ahí mismo ahora, en el versículo 9. Estos comeréis de los animales que viven en el agua, todos los que tienen aleta y escama, en las aguas del mar y en los ríos estos comeréis. Pero todo lo que no tienen aleta ni escamas en el mar y en los ríos, así como todo lo que se mueve, como toda cosa viviente que esté en las aguas, todas las tendré en abominación. Y os serán pues en abominación, de su carne no comeréis, abominaréis, su cuerpo es muerto. Todo lo que no tuviere aleta y escama en las aguas lo tendréis en abominación. Muy bien. De los animales que están en el agua, ¿cuántas características tiene que tener? Dice la Biblia. 2. ¿Cuáles son? Aleta y escama. ¿No se han preguntado por qué son tan importantes estas 2 características? Algunos científicos han estudiado y han descubierto muchas diferencias. Los movimientos de los animales que tienen escama son animales menos dañinos porque tienden a tener una dieta más omnívora, comen más granos, más hojas, fitoplancton, tienen una dieta más natural. Los animales que tienen un cuero nada más, que no tienen escama, son más carnívoros, son más agresivos. El mismo hecho de no tener escama le da una facultad de tener movimientos más violentos. Y muchos de estos animales que no tienen esta característica, ni aleta y escama, al momento de procrearse, bajan al fondo del mar, consumen cobre. Y cuando consumen cobre, el cobre es tóxico. Por eso es que hay épocas, que ya los pescadores saben, de no pescar ciertos peces, porque están en época de apareamiento. Y al consumir el cobre, cuando se come en esa temporada, la persona se intoxica.
Pero si ya el manual de usuario nos dijo que no se consume, mejor obedecer al Creador. Dice la Biblia que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo no tengo que esperar que los hombres hagan investigaciones profundas para descubrir algo. No, ya el Creador, el que diseñó las cosas, dijo, esto no es para consumo. Ahora bien, Dios lo creó por un propósito. ¿Cuál fue el propósito de Dios de estos animales inmundos? Dios creó animales que limpian en la tierra, limpian en las aguas y limpian desde los aires. Desde la tierra, el cerdo forma parte de los que limpian en la tierra. La gente cría los cerdos encerrados por siglas, pero si los cerdos andaran todos en la calle, así como los perros, no fuera necesario que andaran camiones de la basura. Sí, te pusieras en una esquina, el puerco viene, continúa con el vecino, el ayuntamiento fuera más flojo, se gastara menos, el puerco hiciera ese trabajo. Pero al quitarle ese trabajo, ¿no?, al cerdo, crearlo encerrado, bueno, pues deja de cumplir un propósito en la creación. En el mar, en las aguas, cangrejos, camarones, todos esos animales, el alimento favorito son los desechos. Aún en los lugares que crían peces, en el fondo se ponen cangrejos para que las excreciones de los peces, esos animales que pasan, se consuman y filtren el agua. Los mariscos son filtrantes, así como cuando tú haces un cético y un filtrante, ellos son un filtrante. Ellos toman las impurezas, se queda dentro de su cuerpo y botan el agua limpia. Por eso el agua se mantiene, es el metabolismo de Dios en el planeta, para que todo se mantenga. Y de las aves de raspiñas y las aves nocturnas, cuando usted la ve que vuelan en esas alturas, están observando. Y esos animales ya decompuestos, ya el león si comió o no comió lo que dejó, ellos terminan, ¿qué cosa? Haciendo una limpieza total. Eso forma parte del arreglo de Dios después del pecado. Quizá ahorita en la tarde hablamos un poquito del arreglo. Como Dios, cuando entra el pecado, en el plan original había un arreglo original. Entre el pecado, ¿qué tiene que hacer Dios? Un arreglo. ¿Ve? Y cuando entró el diluvio, Dios hace otro arreglo. Ahora, todos los problemas que pasan en el mundo es cuando el hombre viola el arreglo que Dios hizo. Hace mucho tiempo los Estados Unidos usaron el DDT en grandes cantidades para matar plagas. ¿Y saben qué desequilibrio vino en los Estados Unidos? Que después que las plagas murieron, una gran cantidad de lagartos murieron. Entonces, cuando los lagartos murieron, o fueron presa fácil de los gatos se comieron los lagartos, y una gran cantidad de gatos murieron. Pero los gatos morir, el aumento de ratones entonces aumentó. Dice, ¿por qué hay tantos ratones ahora? Porque se rompió un equilibrio natural. Existe la plaga, pero hay otro animal que se come esa plaga. ¿Eh? Vamos a leer el otro renglón de animales. Levítico 11, ahora el 12. El 13, perdón. Y de las aves, estas tendré en abominación. No se comerán, serán en abominación. El águila, el quebrantahueso, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avetruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza, según su especie, la bubilla, el murciélago. Todos estos animales de las aves son inmundos. ¿Ve? Las otras aves que no mencionamos, la paloma, la codorniz, la tórtola, el pavo, esos animales, esas aves son limpias. Después las otras, según su especie, son inmundas. ¿Lo digo yo?
No, ¿quién lo dice? El Creador. Hermano, vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Parece bien? Entonces ahorita en la tarde continuamos. Vamos a desarrollar esto un poquito mejor. Vamos a buscar unos cuantos textos más para que ustedes vean el plan de Dios, dónde Dios quiere llevar. Y aprender un poquito de la dieta del cielo, porque en el cielo hay una dieta. Entonces Dios tiene que prepararnos desde aquí hasta que podamos alcanzar ese nivel ya para vivir con Cristo en el cielo. ¿Lo entendimos todos? Pongámonos en pie para orar. Ahorita yo sé que va a haber preguntas, pues vamos a dedicar una sesión para preguntas. Sí. Padre nuestro que estás en el cielo, santo, alabado y glorificado es tu nombre. Gracias, Señor, te damos por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos ser sabios para la salvación. A través de ella podemos perfeccionar nuestro carácter y aprender, oh Dios, a mantener un cuerpo santo, un cuerpo que glorifique tu nombre. Gracias por escucharnos. Bendice los alimentos que hemos de compartir y bendice la parte que sigue en la tarde. Que con tu ayuda y si es tu voluntad podamos volvernos a reunir para seguir compartiendo el mensaje de tu palabra. Gracias por ser tan bueno. Perdónanos si te hemos fallado. En el nombre de Jesús. Amén.